Pastor Miguel, y aquí estamos atentos. Entonces le ruego, por favor, presentarse y el espacio es suyo. Adelante. Bueno, muchas gracias, Pastor Harold. También les saludo a todos los hermanos de la Iglesia Luterana Cristo Rey de, de Colombia y también a todos los hermanos que nos están viendo por las redes sociales a través de la Escuela Latinoamericana de Teología. Eh, bueno, mi nombre es Miguel Ángel Núñez, soy chileno y estoy en este momento como pastor plantador de iglesia aquí en Montevideo, Uruguay. Así que les saludo desde, desde este lugar, ¿ah? Desde este país pequeño en América del Sur, donde estamos predicando esta palabra que es poderosa y de la que vamos a hablar en el día de hoy. ¿Ya? Así que le doy las gracias por darme esta oportunidad para poder hablar de la sola escritura, ¿ya? Que es una de las cosas que me apasiona. ¿Ya? Y creo que no puede haber pastor luterano si no le apasiona la escritura. ¿Ya? No puede haber pastor evangélico si es que no le apasiona la palabra de Dios, si es que no se alimenta diariamente la palabra de Dios. Y en el día de hoy vamos a enfocar esta exposición en, en dos grandes partes. ¿Ya? Primero, voy a hablar un poco del contexto, de una pasada por arriba, del contexto de la reforma donde se habla de este tema de la sola escritura, y después vamos a ir a puntos principales, características principales de lo que tiene que ver la escritura en sí misma. ¿Ya? Bueno, una de las cosas que ocurre en 1517, específicamente algunos historiadores le dicen el 31 de octubre, ¿ya? De 1517, Martín Lutero, antes del día donde se celebra el Día de Todos los Santos en la iglesia cristiana, él lo que realiza es clavar sus tesis, ¿ya? Las tesis que él escribió, que eran 95 tesis, las clava en la puerta de la iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Ya? Hay otras iglesias, por eso lo recalco, ¿ya? La iglesia del castillo de Wittenberg. ¿Por qué en ese lugar? Porque él, al estar estudiando la palabra, se dio cuenta de varias cosas que la iglesia en ese momento católica romana no estaba siguiendo o no tenía mucha relación, tenía una disociación entre lo que decía la palabra, que él estaba estudiando, la Biblia, y lo que practicaba el catolicismo romano. Entonces, él clava en esa puerta las 95 tesis. ¿Y por qué en una puerta? Porque era como el diario mural, ¿ah? Era como el muro, podríamos decir ahora la red social de ese tiempo, en donde las personas pasaban por ahí, por esa iglesia, quienes han tenido la oportunidad de estar en Wittenberg. Esa iglesia, el castillo está en pleno centro de Wittenberg. Entonces la gente caminaba por ahí y veía esas 95 tesis clavadas en la puerta. Y además, el 1 de noviembre iba a ser el culto, la misa de todos los santos, que era una de las misas más concurridas. Entonces Lutero por algo lo clava ahí, para provocar de que esto que él estaba reclamando, de esto que él estaba descubriendo a través de su estudio de la palabra, más personas lo pudiesen conocer. Es muy fuerte porque las personas, al acercarse a leerla, tenemos que recordar que en ese tiempo también se estaba inventando la imprenta, hubo copias de estas 95 tesis. Las personas empezaron a reconocer inmediatamente que había algo que estaba en juego, que había algo sumamente importante que estaba ocurriendo detrás de esas 95 tesis. Era poner en cuestionamiento la autoridad eclesial de ese tiempo, la autoridad de la iglesia. ¿Ya?
O sea, si el argumento de Lutero sobre la Biblia, ¿ya? Sobre lo que él veía en la Biblia y que no tenía relación con las cosas que ocurrían, lo que se practicaba en la iglesia en ese momento, si es que ese argumento de Lutero era convincente, la autoridad de la iglesia se iba a ver alterada de manera permanente. ¿Ya? No sé si me van siguiendo. ¿Ya? Lo que hay detrás de estas 95 tesis, de lo que Lutero estaba descubriendo al estudio de la Biblia, era un tema de autoridad. ¿Quién tenía la autoridad en la iglesia? En pocas palabras, hermanos, ya no se podía confiar en el Papa, en el obispo de Roma, como juez final en cuestiones de fe. ¿Ah? Pero eso no significaba que quedaba un vacío de autoridad, al que no había no quedaba un vacío de autoridad, sino más bien, en lugar del Papa, Lutero señala a la palabra de Dios, no solo como autoridad máxima, sino como la única autoridad cuando hablamos de materia de fe. Qué fuerte. Autoridad cuestionada. ¿Ah? Romper un esquema que ya era conocido. Recordemos que el Papa era el que tenía la última palabra. Ahora, en ese lugar, Lutero habla que a través de su estudio de la Biblia, la autoridad última, ¿ah? Final, autoridad máxima sobre todo, es la palabra de Dios. Entonces, fíjense que al estudiar y analizar las Sagradas Escrituras, Lutero descubrió que la actividad de Dios en el mundo se produce a través de su hablar. La autoridad de Dios, ¿no? La actividad de Dios en el día a día, desde la mañana hasta la noche e incluso cuando usted está durmiendo, la actividad de Dios en el mundo se produce a través de la palabra de Dios. Entonces los voy a invitar a que vayamos a la Biblia, a Génesis, el capítulo 1, versículo 3. Génesis capítulo 1, versículo 3. Dice así: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. ¿Ya? En la Reina Valera el 60 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Fíjense, la actividad de Dios en el mundo se va produciendo a través de su palabra. Y dijo Dios que se haga la luz. ¿Qué pasó? Se hizo la luz. La actividad de Dios a través de su palabra. Los invito a otro texto, fíjense. Esto era lo que estaba estudiando Lutero, el descubrimiento que estaba viendo en la escritura. Nahum capítulo 1, versículo 5, dice así: los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. O sea, la voz de Dios es tan poderosa que hasta seca los océanos cuando Dios habla y hace temblar las montañas. Lutero estaba viendo, se estaba dando cuenta por medio del Espíritu Santo, a través de su lectura de la palabra, de que cuando Dios habla, eso sucede. Por eso es que tiene autoridad, porque no es como cualquier otro libro, y eso lo vamos a ver más adelante. Lutero vio que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, Evangelio según San Juan, sigue con lo mismo, con la autoridad y la voz de Dios. Fíjense Juan, el capítulo 1, versículo del 1 al 3. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Y saltamos, fíjense, el versículo 14.
Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Hermanos, tremendo. Primero leímos el Génesis, donde Dios hablaba y lo que Dios decía se hacía. Así fue creando Dios todo el universo. Y después en el Evangelio de Juan vemos que el verbo, esa palabra que estaba en el principio creando, se hace carne y se hace carne en Jesucristo. Por eso es que Jesucristo, podemos ver en el Nuevo Testamento, cuando Él va por diferentes lugares, Él habla y ¿qué ocurre? Sucede. Por ejemplo, nos acordamos de ese momento cuando en Mateo capítulo 8, Jesús le dice al viento y al mar que se calmen y ¿qué ocurre? El viento y el mar se calman. En Juan 11, 43, Juan 11, 43 dice así, leo rápidamente, Juan 11, versículo 43. Dicho esto, gritó Jesús con todas sus fuerzas, Lázaro, sal fuera. ¿Y qué ocurrió? Lázaro salió fuera. Lutero sabía que las palabras humanas no pueden hacer lo mismo. El Papa ni ninguna otra autoridad eclesial de ese tiempo y en la actualidad, si no tiene en su boca y en su corazón la palabra de Dios, las palabras de ese ser humano van a ser vanas, vanas, vanas. Lutero sabía que las palabras humanas no pueden hacer lo mismo. Lutero entendió eso. Y le pongo un ejemplo. Yo siempre digo bromas con mi esposa, que mi esposa, por mucho que diga que yo soy el hombre más bello del universo, eso no va a ocurrir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la palabra humana no tiene el mismo poder. La única palabra que tiene poder y que realiza lo que dice es la palabra de Dios. Y por eso tiene autoridad. Lutero entendió que lo único en lo que el cristiano puede confiar es en la palabra de Dios. De ahí viene el tema sola escritura o sola palabra. Solo podemos confiar en la palabra de Dios, porque tiene poder para girar la llave y para sacarte de la cárcel, para sacarte de tus pecados. Tiene poder para perdonar tu pecado. Solo la palabra de Dios es la que crea, la que sostiene la fe, la que sostiene tu fe. Por eso es que la Biblia tiene autoridad, porque hace lo que dice, porque cumple lo que promete. Da libertad, porque lo dice. Actúa en los corazones trayendo amor en el alma, trayendo esperanza. Mata a los viejos pecadores, a la vieja Eva y al viejo Adán, y levanta nuevos cristianos. Esto es la verdad. Dios no miente. Por eso es que hablamos de sola escritura, porque nada puede estar sobre ella con respecto a nuestra fe, a la creación, al mundo. Fíjense que hay un teólogo anglicano bastante interesante, J. Packer, y en uno de sus libros dice lo siguiente: desear las sagradas escrituras de Dios, amarlas, abrazarlas, y que a lo largo podamos ser transformados y cambiados por ellas. El Espíritu Santo trabaja con la palabra de Dios para trabajar la fe en tu corazón, para crear la fe en tu corazón.
Lutero decía que no había otra herramienta que ocupara el Espíritu Santo, solo la Escritura. ¿Ya? Entonces, tenemos que darnos cuenta de que la autoridad viene dada por sí misma, ¿no? Porque se hace lo que dice. Fíjense que en el libro de Concordia dice lo siguiente en la página 497, en el epítome. Abro comillas. Creemos, enseñamos y confesamos que la única regla, norma, según la que deben valorarse y juzgarse todas las doctrinas, juntamente con quienes las enseñan, es exclusivamente la escritura profética y apostólica del Antiguo y Nuevo Testamento, como está escrito en el Salmo 119, lámparas a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Eso dice la fórmula de Concordia, escrita en 1580. Eso quiere decir, hermanos, que creemos que la Biblia es un libro especial. ¿Mm? Es un libro especial, más aún, un libro que no tiene igual en todo el mundo, en la literatura. A través de él nos llega la palabra de Dios, cosa que no lo podemos encontrar esa palabra de Dios ni en la historia, ni en el corazón humano. La palabra de Dios es normativa para la fe cristiana. Es la que crea, la que sostiene la fe cristiana. Esa palabra fue la que creó en el principio y la que sigue recreando cada día. Y al mismo tiempo, esto le confiere a la Biblia un carácter de diálogo, ¿ya? Porque en ella también Dios se dirige a ti cuando la lees, cuando la proclamas, cuando la escuchas predicada, en términos también de una conversación. Lutero decía que el teólogo se va haciendo durante su vida, el Espíritu Santo va trabajando a través de la oración, de la meditación de la palabra y también de la tentación de cada día, en donde el mal ataca las promesas de Dios. Dios nos da a través de su palabra promesas y el mal va atacando esas promesas día tras día. Y ahí se va el Espíritu Santo trabajando y construyendo al teólogo desde la palabra de Dios y desde los sufrimientos y ataques del mal cada día. La palabra de Dios es la que tiene poder para destruir ese mal. La palabra de Dios es la que tiene poder para arraigar esa promesa que tiene Dios para ti de perdón, de vida eterna. Solo Él, a través de su Espíritu Santo, puede arraigarla en tu corazón para que no pueda ser sacada por el mal y por las cosas que nos pasan en el día a día. Es por eso que es la palabra de Dios la que crea la fe, como dice el apóstol Pablo, la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero también es la que la sostiene. Al mismo tiempo, tenemos que estar conscientes de que es mucho más que un manual, porque un manual, cuando uno lee, por ejemplo, un manual de, no sé, de un televisor o de un computador, de un celular, hay información, pero esa información no crea una nueva realidad. La Biblia sí, porque el Señor nos habla qué es lo que quiere de cada uno de nosotros, su voluntad, pero también nos da las promesas que tiene para cada uno de nosotros. Lutero le gustaba hablar, cuando hablaba de la palabra de Dios, de una frase en latín que dice viva vox evangelii, o sea, la voz viviente del Evangelio. Esa era la Biblia para Lutero, la voz viviente del Evangelio, no una voz muerta, no una letra muerta, sino que una voz viviente del Evangelio, ¿no? Que originalmente se escuchaba de forma oral, ¿eh? Tradición oral, y después fue predicada y escrita. Una de las cosas que uno puede ver, por ejemplo, yo como ministro luterano lo digo, en las confesiones luteranas
hay tres formas en las que uno puede encontrar la palabra de Dios, ¿ah? O sea, las confesiones hablan de la palabra de Dios de tres formas. Primero, la palabra de Dios es la que se relaciona con Cristo, ¿ya? O sea, decimos, la palabra de Dios es Cristo, ¿eh? ¿Por qué? Como dice el capítulo 1 de Juan, la palabra estaba en el principio, ¿eh? Y esa palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, es Cristo. Otro de los usos que hablan las confesiones evangélicas luteranas de qué es la palabra de Dios también es la predicación, porque cuando predicamos la palabra de Dios, esa predicación que sale de la boca del predicador es poder de Cristo, ¿ya? Por eso es que Lutero incluso llegó a decir que el culto cristiano, el servicio divino, era una batalla espiritual, apocalíptica, donde del púlpito salía la voz de Dios, ¿ah? Por medio del predicador, con poder de Cristo, y en el medio de la asamblea cristiana estaba el mal, ¿ah? Satanás, tratando de que tú no escuches la palabra de Dios. Wow, o sea, una batalla cósmica ocurre en el culto cada vez que vamos a escuchar la palabra. Hay muchas cosas que van a intentar de que tú no escuches la palabra, pero desde el púlpito sale predicada esa palabra para liberar, ¿eh? Porque lleva el poder de Cristo, que hace lo que dice, como habíamos dicho. Y el tercer uso que tienen las confesiones luteranas es que hablan que la palabra de Dios es la escritura, la Biblia, ¿no? La Biblia. ¿Ya? Pero fíjense que la Biblia que está escrita tiene urgencia, eso que está escrito, de ser predicado. O sea, lo que quiere el Señor es que esto que está escrito cruce tu lengua y llegue al oído de la otra persona para que Dios, a través de su Espíritu Santo, genere la fe en ese corazón, que sostenga la fe en ese corazón. La leemos, todo bien, pero tiene urgencia eso que leemos de ser anunciado a otro, para que eso sea una viva vox evangelii, una voz viviente del Evangelio. Bueno, y es por eso que el mundo entero, el universo completo, fue llamado a la vida por medio de la palabra de Dios. Por eso es que tiene autoridad. Ella es la que sostiene, como dije recién, y crea todo el género humano. Como dice Isaías 55, el versículo 11, ¿cierto? Que la palabra hará lo que Él quiere y que nunca volverá vacía. ¿Por qué? Porque es una palabra actuante, performativa, ¿eh? Que crea una nueva realidad, un verbum reale, que hace lo que dice, es potente, es viviente, es autoritativa de Dios. Entonces, hermanos, ahí por una parte con respecto a la autoridad. Por otra parte, una de las características importantísimas que se descubrieron, que descubrió Lutero en ese tiempo, pero también otros padres de la iglesia en algún momento lo descubrieron, es que el mensaje de las escrituras nos llega a través de, podríamos decir, de dos formas, ¿eh? O podríamos decir que la palabra de Dios tiene dos tonos, si hablamos en cosas más, en temas más musicales. ¿Cuáles son esos dos tonos o esas dos formas? La ley y el evangelio. Lutero decía que el lenguaje teológico de las Sagradas Escrituras no es el mismo en todas partes, sino que Dios se acerca al ser humano por estas dos vías, ¿eh? Por la vía de la ley y por la vía del evangelio. Desde Génesis, capítulo 1, versículo 1, hasta el último versículo de Apocalipsis, Dios se relaciona con nosotros a través de la ley y a través del evangelio. ¿Sí? La ley es lo que Dios exige al ser humano y que lo tiene que cumplir. El evangelio es el don, el regalo de Dios, mediante el cual
La justicia de Cristo es la que toma tus pecados en la cruz, ¿ah? Y te da el perdón por no cumplir y no poder cumplir la ley. Qué maravilloso. Por una parte, la ley es la que te acusa. Es un espejo que te muestra tu pecado. Es la que te juzga y te dice la paga del pecado es muerte. Por otra parte, el dulce evangelio es el que consuela el corazón, es el que consuela esas conciencias que están atormentadas. El evangelio es el que concede la gracia al pecador. El evangelio es el que te declara libre de la culpa, del cargo ante el tribunal divino, ¿no? Y te regala vida eterna. Esas son las vías por las cuales Dios habla en la palabra de Dios, en la escritura. Por eso es que es tan importante, y Lutero decía que tomaba toda una vida, poder distinguir en la Biblia la ley y el Evangelio, que era uno de los artes más maravillosos y divinos que existe. Por eso es que es lamentable que en la actualidad muchas teologías o iglesias que no tienen claro qué cosas son las que creen, se van para un lado y solo predican ley, o para otro lado y solo predican evangelio, que creen que es evangelio, pero muchas veces pura ley también. ¿Ya? Es por eso que es tan importante que conozcamos, ya que hablamos de sola escritura, conozcamos la distinción de la ley y el evangelio, que no convirtamos el evangelio de Jesús en ley también. Lutero se refiere a la ley, por ejemplo, en un sentido específico, es decir, que apunta a cuál es la voluntad de Dios para nosotros. ¿Ya? Por medio de la ley es el conocimiento del pecado, ¿sí? Dice Romanos 3:20. ¿Sí? Entonces, Lutero entiende a la ley como esa letra que dice la letra mata, ¿se acuerdan? ¿Sí? La letra mata. O sea, la ley es la que te muestra que no tienes escapatoria. Si tú estás viendo este video, estás presente en el día de hoy, puedes hacer una pregunta. ¿Has cumplido los 10 mandamientos de manera completa? Si no lo has cumplido de manera completa, y yo creo que ninguno en la tierra lo ha hecho de manera 100% íntegra, ahí Dios te está mostrando de que el resultado de no cumplir la ley de Él es muerte. Pero también Lutero entiende en su sentido propio y pleno que Cristo, a través de la misma palabra de Dios, nos trae una palabra salvadora y redentora que te dice, te perdono tus pecados, la muerte, la sangre en la cruz de Cristo. Por medio de eso, tus pecados son completamente perdonados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa palabra que sale de Dios a través de su palabra, palabra de perdón, provoca en ti un nuevo nacimiento. Tanto la ley como el Evangelio son importantes, hermano. Hay que predicar las dos para que sea autoritativa realmente, para que sea sola escritura. Son mensajes de la escritura. Esto implica que ambos tienen que ser publicados, predicados y por supuesto escuchados, porque no vamos a valorar el Evangelio y el perdón de Dios si no somos conscientes de nuestros pecados. No tendría valor la muerte de Cristo si no conocemos primeramente la ley. El Evangelio sin la ley, el Evangelio sin la ley, fíjense, daría una certeza engañosa a las personas. Es por eso que hay que intentar hacer esta correcta distinción. Es un arte difícil, dice Lutero, efectivamente, pero con la ayuda del Espíritu Santo, que es el único que nos puede ayudar a el que ilumina la Escritura, el que nos guía, con él se va a poder. Pero en esta vida
Lutero también identificó en esta vida, no vamos a poder ser completamente santos y completamente pecadores, ¿eh? Sino que somos justos y pecadores al mismo tiempo, hasta que el Señor nos llame. Es por eso que toda la Sagrada Escritura trata de estos temas. La persona, hombre y mujer, pecador y culpable, y la obra que justifica de Dios por Jesucristo, o sea, la ley y el Evangelio. Otro de los puntos que quiero destacar de la sola Escritura es que la Biblia, fíjense, es el libro del Espíritu Santo. Pocas veces hablamos del Espíritu Santo algunas tradiciones cristianas, sobre todo la luterana. Pocas veces se habla, ¿ya?, del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es el que trabaja a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que crea la fe, el que la sostiene a través de la palabra de Dios. El Espíritu Santo es el que gira las llaves, ¿ya?, de las cárceles que nos tienen aprisionados, nuestros corazones y nuestras cabezas, nuestras mentes. Sí, la Biblia fue escrita por seres humanos, ¿cierto? Por fe y para fe, dice Romanos, guiados por el Espíritu Santo. ¿Mm? Esto quiere decir que por hombres, ¿cierto?, privilegiados, Dios fue hablando a la humanidad, fue trabajando por medio de su palabra, no solamente en nosotros ahora, sino que también en esos autores guiados. ¿Mm? Entonces, fíjense que la Biblia, podemos decir que es la herramienta principal para el trabajo del Espíritu Santo. ¿Mm? O sea, así nace en nosotros la fe en Cristo, mediante el encuentro con la palabra de Dios y con la fuerza del Espíritu Santo. Es sumamente importante que tengamos claro esto, hermanos, porque es el Espíritu Santo, por medio de la palabra, es que esa palabra tiene poder. ¿Por qué? Porque es signo de otra realidad, como lo he dicho. El Espíritu Santo crea, otorga, da fuerza, afecta tu vida por medio de la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios también en los sacramentos, en la Santa Cena y en el bautismo. La Santa Cena y el bautismo no tienen poder en sí mismos, sino que la palabra de Dios es la que le da poder al sacramento, porque viene una promesa con ello, una promesa de perdón, de vida eterna. Qué maravilloso. Una promesa de que Dios va a estar siempre contigo. Por eso es que hablamos de medios de gracia, la palabra de Dios predicada, la palabra de Dios escrita, la palabra de Dios Jesucristo, la palabra de Dios en los sacramentos, el Espíritu Santo trabajando arduamente, día tras día, incansablemente, en el corazón tuyo y en el corazón mío. Hermanos queridos, me gusta mucho ese texto del Salmo 119. Tu palabra es a mis pies, una luz en mi camino. Muchos púlpitos alrededor del mundo tienen hasta las letras ahí alrededor del púlpito con ese salmo. Ese salmo nos quiere decir que la única regla y norma por la cual todas nuestras doctrinas, todos los dogmas, todos los pastores deben ser evaluados y juzgados, debe ser nada menos que el Antiguo y Nuevo Testamento, la ley y el Evangelio, la palabra de Dios, que permanece para siempre. Sola Escritura. Ningún otro poder sobre la palabra de Dios. Amén. Bueno, me gustaría dejar un espacio para preguntas. Aquí estuve tomando el tiempo y creo que estoy dentro del tiempo, así que por favor, si alguien de ustedes aquí en la sala hay alguna pregunta, bienvenido. Hermanos y hermanas, los invitamos si hay preguntas, comentarios respecto a lo que hemos estudiado. Adelante, puede habilitar su micrófono y hablar con toda libertad.
¿sí? Al parecer la palabra de Dios creó la fe en todos, ¿ah? Lo renovó completamente. No sé si Luis Alberto va a hablar algo. Veo que el micrófono lo tiene abierto, pero no le escuchamos. ¿No? Lo único que iba a decir que gracias por la excelente enseñanza y pues le permite a uno recordar temas desde la doctrina luterana que a veces pasan desapercibidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el planteamiento de que muchas iglesias cristianas, entre ellas la luterana, muy poco hablan del Espíritu Santo. Eh, entonces, ahí en concreto yo preguntaría, eh, ¿por qué nos olvidamos de hablar del Espíritu Santo? Sí. Wow, buena pregunta. Buena pregunta. Yo creo que no solamente algo de la iglesia luterana, yo creo que es parte también del tiempo en el que estamos viviendo, donde creemos que, y también nos compramos también todos los discursos actuales, donde muchos coaches, mucha gente habla de, puedes encontrar el poder y la fuerza dentro de ti, de tu corazón, y, y esta autovalencia, ¿cierto? Como que no existiera un creador, como que la vida, nosotros fuésemos los dueños de la vida. Entonces no creo que sea solamente algo propiamente del luteranismo, sino que también tiene que ver con cómo la cultura, cómo nuestros contextos arrastran, ¿cierto?, a las estructuras eclesiales. Y cómo es que el Señor cuando se acuerdan, cuando estaban los apóstoles en- encerrados, ¿ah? Con mucho miedo, no sabían qué les iba a pasar, y Jesús resucitado aparece en medio de ellos y sopla sobre ellos el Espíritu Santo, sopla sobre ellos el perdón de los pecados, los restaura completamente para que vayan de nuevo a hablarle a las otras personas de esta buena noticia de Jesucristo. eh, a nosotros también, cada vez que leemos la palabra, que escuchamos una predicación, no solamente información, sino que es el Espíritu Santo trabajando. Pero cuando creemos que a través de cómo hablamos nosotros bonito, qué tan buenos somos para la oratoria, arriba del púlpito, o qué tanta inteligencia o promoción personal voy a hacer arriba del púlpito, obviamente nos vamos a olvidar del Espíritu Santo, del poder de la palabra de Dios y de la autoridad de la palabra de Dios. Porque ahí estamos solamente buscando algo para mí mismo, viéndonos el ombligo, como diría Lutero. Entonces creo que ciertas corrientes culturales, filosóficas, han estado arrastrando muchas veces al cristianismo y han dejado la palabra de Dios solamente como algo informativo, como una historia añeja, vetusta, más que la palabra que provoca nueva realidad en la actualidad, principal instrumento del Espíritu Santo. Mientras otra persona se anima, quisiera, volviendo al tema de la sola palabra, que era tan absolutamente, digamos, gráfico Lutero, que señalaba que debemos estar tan apegados a la palabra que cuando nosotros decimos algo, podamos decir, esto es palabra de Dios. Y obviamente, pues eso significa que es el Espíritu Santo quien debe inspirarnos. Eh, ¿Cómo lo podríamos ver hoy en día, que digamos
eso raya casi como en una herejía, ¿no? Que cualquier cristiano pueda decir, esto es palabra de Dios. ¿Sí? O sea, por eso, gracias al Señor, tenemos la palabra de Dios escrita, porque podemos evaluar. ¿Ah? Como dije también en la exposición, la palabra de Dios es autoritativa, está como regla principal, última, es la que está sobre toda regla, para poder no solamente evaluar las doctrinas de la iglesia, sino que también a los ministros, ¿ah? También para evaluarlos a ellos. Entonces, si alguien viene y dice, el Señor me dio una revelación y esa revelación está fuera de lo que dice la palabra de Dios, eso no es el Espíritu Santo, hermano. Es cualquier espíritu menos el de Dios. Entonces hay que evaluar las cosas que se dicen disfrazadas de amor muchas veces, ¿eh? Y que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios ni con el Evangelio de Dios. Y eso por eso es bueno que tengamos la Escritura, para poder evaluar, como lo hizo Lutero en ese momento, que evaluó de una u otra forma la autoridad máxima que había en la iglesia, pero puso en su lugar la palabra de Dios. Por eso es que es tan importante, y me gusta cuando escucho al doctor Giacomo Cassese, es tan importante que el pueblo de Dios, no solo los pastores, sino que también la gente, los miembros de la iglesia, conozcan la escritura, para que así puedan evaluar qué está diciendo la persona que está predicando adelante. Promoción personal, ideas del día a día, moralejas de otros cuentos, o está hablando la palabra de Dios, que es la que permanece para siempre, la que trabaja en el corazón de las personas. Gracias, Luis Alberto. Pastor Miguel, bueno, hay una pregunta en el Facebook, no está muy clara de parte de Estela, pero eh, voy a darle un matiz, espero que sea lo que ella quiso proponer en su pregunta. Respecto a si hay temas que no están claros en las escrituras. Entonces, yo pensaría más como en el área de la perspicuidad de la escritura, ¿no? Si hay temas que no están claros y en ese caso, ¿cómo se abordarían, no? Es como lo que ella pregunta. Sí. Muchas gracias. Bueno, la escritura se interpreta a sí misma. Así decían también los reformadores, que las palabras o los lugares donde creamos que está más oscuro, más difícil de entender, va a poder clarificar esa parte más difícil, otra parte de la Biblia. ¿Ya? Y también tenemos que tener presente de que hay muchas cosas que quedan en el misterio, ¿ya? Porque tenemos que recordar que somos criaturas, no somos el creador. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Querer ser como Dios y saber todo. ¿Ah? Distinguir el bien y el mal, que solo le corresponde a Dios. Entonces, el pecado principal fue eso, querer ser como Dios, querer poner en el lugar de Dios, querer estar en el lugar de Dios. Entonces, cuando hablamos de que hay algunas cosas que no revela la palabra de Dios, es porque Dios no quiere que tú como criatura conozcas y sepas sobre ese tema. Solo Él quiere saber, porque Él es el creador. Pero hay otras que maravillosamente el Señor va clarificando por medio, uno va leyendo la palabra. Porque recuerden que el Espíritu Santo es el que inspiró la palabra, es el que la fue tejiendo. Entonces podemos ver todo este hilo conductor desde Génesis hasta Apocalipsis, como la palabra de Dios. Las cosas más difíciles de entender muchas veces se van desenredando y aclarando en otras partes. La palabra de Dios se interpreta a sí misma, decían los reformadores. ¿Sí? Y también, primeramente, recordemos, si estamos leyendo la palabra de Dios, también la Biblia te interpreta a ti. Te interpreta a ti. Amén. Qué gran bendición.
Queremos saber si hay algún comentario más, alguna pregunta antes de ir cerrando este espacio de estudio de la palabra. Así que si hay alguien más, adelante, puede habilitar su micrófono y puede hacerlo. Bueno, personalmente, Pastor, quiero agradecerle. Ha sido un tiempo muy apropiado y un tema sin duda que responde también a los desafíos que tiene la iglesia hoy. Gracias. Por mi parte, tomé también apuntes aquí, porque el tema de la autoridad siempre es un tema importante y para los hermanos que están conectados en el Zoom, también los que están en el Facebook. Siempre estamos preguntando, ¿cierto? Bueno, ¿quién tiene la autoridad en la iglesia? Y gracias a Dios que tenemos este principio de la sola escritura. Y gracias, Pastor, por llevarnos, aunque de una manera rápida, pero quedó muy claro cómo y por qué la escritura es la autoridad en la iglesia y cómo al someternos a ella también somos bendecidos y de alguna manera permitimos también que toda esta acción de la gracia de Dios, de la obra del Espíritu Santo en la palabra, actúe también para beneficio de la iglesia, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Pastor Miguel, muchas gracias a todas las hermanas, hermanos que han estado, las personas que están en el Facebook, veo que han estado activos también, aunque allá pues no tienen las mismas ventajas del Zoom, pero han estado muy activos. Igual esta grabación va a quedar allí para que la puedan compartir, mirar de nuevo. Estamos siempre en ese ejercicio de poder aprender y de compartir más acerca de la palabra de Dios. Entonces, Pastor Miguel, le pido cerrar y también orar para terminar con la clase del día de hoy. Sí. Me gustaría cerrar con solo una frase que la palabra de Dios, como dijimos, es la que creó en el principio, la que sigue creando, ¿ya? Y la que sigue recreando, la que sigue alimentando, ¿ya? Como hijitos muy amados, como ese bebé que toma de esa leche necesaria de la madre, el Señor nos sigue dando sus bienes a través de la palabra para ser alimentados. Si esa palabra ya no está en la iglesia, si es que hay otra autoridad que se erige como superior a la palabra de Dios, eso ya no es iglesia. Donde ya no está la palabra de Dios, eso ya no es iglesia, es un club. Porque la palabra de Dios es la que crea la iglesia. Porque la palabra de Dios es la que crea las nuevas realidades. ¿Ya? Eso nomás quería decir al final. Oremos al Señor, hermanos. Padre Celestial, te agradecemos por esta oportunidad de compartir sobre la palabra de Dios. Como tu palabra dice, la flor se marchita, las hojas caen, pero la palabra de Dios es la que permanece para siempre. Te pedimos, Señor, que tú puedas seguir trabajando con tu Espíritu Santo en nuestro corazón a través de tu palabra, que podamos aferrarnos a tus promesas de que somos tus hijos amados, a quienes tú perdonas, que somos tus hijos por los cuales diste tu vida en la cruz y nos das salvación, vida eterna. Te damos gracias, Señor, porque tenemos acceso tan rápido en idioma español a la palabra escrita. Te pido bendición por cada uno de mis hermanos, especialmente por la Iglesia Cristiana Luterana de Bogotá, por el pastor Harold, para que tú lo sigas alimentando a través de la palabra, y por cada uno de los que está aquí presente. Bendice a cada uno de ellos. Que tu Espíritu Santo finalice y siga trabajando lo que ya comenzaste desde nuestros tiempos del bautismo.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Miguel. Gracias por dedicar el tiempo. Sabemos que ya usted está, ya son como las 10:15 más o menos, ¿no? En el lugar donde está. Entonces, también queremos que descanse, también queremos que todos en esta noche podamos ir a reposar. El próximo viernes vamos a tener precisamente al doctor Giacomo. Él nos va a dar una pequeña introducción acerca de la teología de la Reforma. Entonces están también todos cordialmente invitados. Que el Señor los bendiga. Podemos despedirnos si usted quiere abrir su micrófono y dar también un agradecimiento a nuestro profesor. Dios les bendiga, amados hermanos. Amén. Buenas noches, feliz fin de semana. Gracias.